Muy bien, bueno, quiero invitarlos por favor a que abran su Biblia en la carta a los Gálatas y vamos a estar ubicados en el capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4. Bueno, a menudo encontramos en el hombre, en el proceder de las personas, quejas contra Dios. Todo el tiempo parece que le echáramos la culpa o señaláramos de nuestras circunstancias o de las intervenciones que a veces o que vienen a nuestras vidas. Así que vamos donde el Señor y eso regularmente ocurre cuando eh, la persona no conoce al Señor. Así que a menudo encontramos por lo general personas que se quejan, que reniegan contra Dios, como si Dios no hubiese hecho nada para a lo mejor intervenir la vida, las circunstancias, el corazón del ser humano. Pues bien, esta predicación la hemos titulado Hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos de Dios por medio de Cristo. Lo van a entender ahora mismo. La gran pregunta es si somos hijos de Dios, no si Dios nos ha dado una herencia. La gran pregunta es para nosotros, no para Dios. A Dios no deberíamos decirle como que, ¿te parece si nos das, si nos bendices? No, Dios ya lo hizo. Y lo hizo por medio de Cristo. La gran pregunta deberíamos hacerla es a quienes escuchan el Evangelio, a quienes escuchan acerca del arrepentimiento y del perdón de sus propios pecados. Y muchos se hacen los de los oídos sordos. A esas personas deberíamos que preguntarles si somos ¿qué? Hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, todo lo demás que vamos a lo mejor a considerar en esta mañana, todo lo demás, su herencia, pues la tendremos, es una garantía, pero solamente para aquellos que son hijos de Dios. Así que pregúntele al que está a su lado, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Somos hijos de Dios realmente? Y alguien podrá decir, pero bueno, ¿cómo sé que yo soy un hijo de Dios? Romanos 8, versículo 16, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Escuchen esto, para aquellos que pueden preguntarse si, ¿cómo hago para saber si soy un hijo de Dios? Pues la Biblia, el apóstol Pablo nos refiere en el versículo 16 que el Espíritu, y habla con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Así que la Biblia enmarca en muchos otros textos que hay una herencia, pero solamente para qué? Para los hijos. Para los hijos. No hay herencia para aquellos que en su pecado, en sus deseos y placeres, continúan en este caminar, en esta vida, en este mundo. Pensemos en varias preguntas. ¿Conoces lo que posees en Cristo? Pregúntele que está a su lado. ¿Usted conoce lo que posee, lo que usted posee en Cristo siendo hijo? ¿Esperas aquello que deberías entender que ya lo posees en Cristo? A veces las personas esperan algo que ya en Cristo, ¿qué? Tienen, ya poseen en Cristo. ¿Conocemos el alcance de lo que Cristo ha hecho para nuestras vidas? Y esto porque a veces uno nota que a veces el cristiano no se comporta como cristiano.
en medio de las circunstancias. El cristiano debe saber que en medio de las circunstancias hay una gran diferencia, y es que somos hijos de Dios. Así que el problema no es en qué circunstancia yo me encuentre, el problema es si soy hijo de Dios. ¿Conocemos nuestro testamento en Él? ¿Conocemos nuestra herencia en Cristo? ¿Acaso ignoramos la plenitud de vida que solo en Cristo se podrá vivir? Y hablo de plenitud porque estar en Cristo no es estar absuelto o no atravesar dificultades. Estar en Cristo es vivir en las dificultades con plenitud, con paz, llenos de esperanza, llenos de gratitud. ¿Por qué vemos tanto disparate en los púlpitos hoy día, haciendo declaraciones y profetizando desde la necesidad del hombre y no desde el corazón de Dios? Y digo disparates porque en los púlpitos se hacen declaraciones como si esto removiera la condición de hijos. Escúchenme por favor. Si una persona que no se arrepiente de sus pecados y no cree en Jesucristo, declara y profetiza y hace confesiones positivas, nunca pasará nada. Porque la Biblia no nos dice y no nos llama a que hagamos esto. La Biblia nos dice y nos exhorta a que si somos hijos de Dios o no. Así que la bendición no está en la declaración, sino en si somos y estamos en Jesucristo. Y esto creo que la iglesia deberá entenderlo, porque estos son los disparates que se encuentran en los púlpitos. Declare, profetice y ya todo está. Su vida no importa, está bien. Viva su vida como le plazca. Creo que estos son disparates. ¿Por qué vemos hoy día un evangelio de reclamación y no de convencimiento de una herencia en Cristo? El cristiano debería estar convencido de lo que tiene en Cristo, no estar aprendiendo y estar reclamándole al Señor. Yo me imagino al Señor diciendo, ¿pero qué me está reclamando si ya todo está dicho? ¿Cuántos me siguen? Todo está dispuesto. La bendición de Dios es por medio de Cristo. Dios nos bendice por medio de Jesucristo. No confundamos el pan que Dios pone a diario con la bendición más sublime que el Señor nos da. Si usted tiene pan, si alguien tiene pan en su casa y sus pecados, y él no ha venido al arrepentimiento de pecados, es por pura misericordia que tiene pan delante de él. Pero la bendición más sublime y más excelsa es Jesucristo. Dios nos ha dado herencia en Jesucristo. Podría suceder, o desconocemos el valor de la adopción como hijos, o nunca hemos considerado tal cosa, porque nunca lo hemos aprendido. Usted conoce el valor de que el Señor te haya adoptado. Oramos y escuchamos oraciones y decimos, Señor, gracias porque me has adoptado como tu hijo. Pero ¿valoramos esto? ¿Consideramos lo que estamos orando o lo que la Biblia dice? ¿Cuál es la razón por la que aquellos apóstoles nos enseñaron no a huir de las circunstancias, sino a vivirlas convencidos del favor de Dios en cada prueba? Nosotros no vemos a Pablo o a Pedro diciéndole huyan de las circunstancias, sino que como hijos afróntenlas, porque yo seré tu padre, yo estaré con ustedes. Y eso es una convicción que estos apóstoles tenían. Si podemos considerar, he tratado de darle unas oportunidades, pero no se ayuda, entonces necesito cambiar. Lo he cambiado de canal, bueno, hemos hecho varias cosas, pero entonces definitivamente creo que no. Muy bien. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Miren esto. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Dios nos guarda cuando tenemos fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay un propósito por lo cual el Señor nos guarda por medio de la fe con su poder. Y es llevarnos y conducirnos, como dice el versículo 5 en la última parte, llevarnos y conducirnos a esa salvación, o para alcanzar esa salvación manifestada en el tiempo que ha de venir. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es interesante, Pedro no está eximiendo al pueblo cristiano de circunstancias. Lo que está diciendo es necesario que vengan antes, que pasen circunstancias. La pregunta que podremos hacernos es: ¿por qué Dios nos guarda por medio de su poder, mediante la fe? Para que alcancemos salvación para nuestras almas. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios aparece en el versículo 5, reitero. ¿Por qué Dios nos guarda? Con su poder mediante la fe. Porque al final del tiempo será manifestada la salvación tan anhelada. De manera que, entendiendo cómo hemos de vivir, escuchen, hagámoslo con esperanza, porque no hemos de recibir algo que no tenemos, sino gozarnos, porque aunque sin alcanzarlo se nos ha dado por medio de Jesucristo. Esto no en cuanto al encuentro con nuestro Salvador, pues en Él y a Él esperamos. Entre otras cosas, usted podrá decir: pues yo creo en Jesucristo, pero no lo tengo. Claro, es que a Él esperamos. Pero hay algo que en vida, hay bendiciones que en vida el Señor nos ha dado por medio de ¿quién? De Cristo. Y digo bendiciones en vida, es aquí en esta tierra. En esta tierra nosotros somos sus hijos y somos herederos juntamente con Cristo. Nosotros tenemos herencia. Ni siquiera hemos pasado a la eternidad y ya tenemos ¿qué? Herencia. Por una sencilla razón, y es que somos hijos. Ahora, Dios nos ha dado, Él nos bendijo justamente en Jesucristo nuestro Señor. Y esto creo que es prudente y necesario que lo tengamos en cuenta, porque esto destruye cualquier tipo de falacia desde o enseñanza que se pueda dar a conocer con el evangelio de la prosperidad. Y es: si usted quiere ser bendecido, pues entonces haga esto o aquello, o dé esto o ayude. No, familia, el evangelio no nos muestra esto. Nos muestra que solamente somos bendecidos por medio de Cristo. Miren en Juan 14, 27, por favor. Juan 14, 27. Dice el texto, pero que es conocido: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un texto que el Señor Jesucristo le está dando a los discípulos. Y les está diciendo acerca de la paz que ellos tienen, no que tendrán. La paz os dejo. Esto es una bendición si logramos entenderlo. A veces pensamos que Dios solamente nos bendice con el pan y con las aguas, con bienes materiales. Pero cuánta bendición hay en aquellas riquezas de la sabiduría de Dios, en la paz, en el gozo, en guardar nuestro testimonio. El Señor nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 16, 33 nos muestra cuando Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido ¿qué?
el mundo. Eso es una bendición que solamente quienes conocen al Señor podrán participar. Ahora, si usted nota en Primera de Juan, vaya mucho más atrás, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, el apóstol Juan nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que el Señor Jesucristo nos ayuda a vencer al mundo, y esto es una de las bendiciones que el Señor nos participa, nos da por medio de su Hijo. Pero creo que es necesario también que podamos tener en cuenta, considerar lo que dice en Efesios capítulo 1. Hay unos textos que aparecen en este capítulo y se los voy a mencionar. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El texto nos está diciendo que ya lo hizo. Ya Pablo está escribiéndole a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: ya esto ha ocurrido. Es decir, ya no hay que pedir por esto. Dios ya lo ha hecho. Ya tenemos su bendición. De hecho, el apóstol Pablo está glorificando, está exaltando al Padre del Señor Jesucristo por haber entendido y haber recibido lo que el Padre primeramente hizo por medio de Cristo. No sé si me hago entender. Es como si ahora entiendo. El hecho de apenas entender no quiere decir de que Él apenas me esté bendiciendo. Pues Dios ya lo hizo por medio de su Hijo. Lo que necesito es considerar, es valorar, es comprender. Miremos el versículo 8, por favor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A veces pensamos que las bendiciones de Dios son aquellas simplemente materiales, las cuales a lo mejor nos permiten cierto estatus, pero hay una bendición mucho más grande que el Señor nos ha dado en Cristo, y esto lo vamos a considerar a continuación. En el versículo 11 dice: en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si usted nota en el versículo dice: en Jesucristo, en Él tuvimos ¿qué? Herencia. Y si usted nota, el verbo tener está conjugado. Tuvimos. Ya esto ha ocurrido. Algunos dirán: bueno, ¿por qué este tema? Considerar y estudiar y escuchar una predicación como esta. Por una sencilla razón: porque deberíamos nosotros saber cuál es nuestra identidad y cuál es la herencia que se nos ha dado en Cristo. Y es por eso que todo este mes vamos a estar hablando de esto en una serie que iniciamos el día de hoy. Hoy, por supuesto que no podré abarcar todos los textos, pero estoy seguro que a lo largo del mes Dios nos ayudará. Hoy muchos viven profesando una fe en Cristo, pero no convencidos de lo que se nos ha dado en Él. Ni siquiera lo que somos en Él, y mucho menos lo que somos para Él. Son cosas diferentes. Una cosa es lo que se nos ha dado en Él. Otra cosa es lo que somos en Él. Y otra muy diferente es lo que somos para Él. Hay un desconocimiento profundo de lo que un cristiano posee en Cristo. Pareciera como si hemos sido traídos a Él, pero caminamos confiados en nuestra propia humanidad. Entonces, caminamos la vida y vivimos como si Dios requiriera ayuda para a lo mejor bendecirnos. No confiamos plenamente en el Señor. El apóstol Pablo dice: por nada estéis ¿qué? Afanosos.
Claro que necesitamos ser diligentes, responsables, pero que nuestra diligencia y nuestra responsabilidad no nos vaya a hacer caminar en una voluntad contraria a la del Señor. Quiero ubicarlos, por favor, en Gálatas capítulo 4. Pues bien, el apóstol está escribiendo una de las cartas a una de las iglesias gentiles fundadas por él. Pablo fundó muchas de las iglesias que se encontraban en Galacia, en esta provincia. Iglesias como Listra, como Iconio, como Derbe, como Antioquía, esto fundadas en el primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 13 y 14. Estas iglesias, escuchen, gentiles, fundadas por él, pero seguramente se encontraban judíos, los cuales eran conocedores de la ley y de sus demandas. A estas iglesias estuvieron expuestas, escuchen, para que podamos entender el texto que vamos a considerar, estuvieron expuestas a enseñanzas contrarias a las que Pablo guiaba. Entre otras cosas, Pablo decía que la salvación o que el Espíritu se recibía por medio de la fe en Jesucristo, pero habían unos judíos que pretendían judaizar la iglesia. Enseñanzas contrarias a las que guiaba Pablo. Se centraban estas enseñanzas, escuchen, en completar, ojo, en completar la fe en Cristo con la obediencia a la ley de Moisés. Y cuando digo completar la fe en Jesucristo es porque la fe en Jesucristo no era suficiente. Así que deberíamos hacer algo para entrar en el pacto con Dios. ¿Están conmigo? Deberíamos hacer algo más. De ahí entonces Pablo le dice: Gálatas insensatos. El llamado que muchos judaizantes querían hacerle a la iglesia era que los hombres se circuncidaran el prepucio, justamente para completar la fe en Cristo. Muchos de ellos decían, pues, ok, pueden creer en Cristo, pero no están completos. De manera que deben obedecer y circuncidarse. Pablo dice, no, esto no es lo que les he enseñado. Ellos exigían la señal de circuncisión, debido a que era una señal de conversión en el antiguo pacto. Si ustedes recuerdan, en el antiguo pacto, lo que se decía era, para que entres en el pacto, pues debes ¿qué? Circuncidarte. Pablo presentó con firmeza su posición respecto a que la justificación se obtiene por la gracia de Dios. Y esto es interesante porque creo que hablar de esto va a ser un poco tedioso. No tedioso, trataré de explicarlo, pero hay muchos elementos acá que deberíamos considerar. Así que voy a procurar ir despacio. Pablo presenta firmemente su posición respecto a la justificación. A que ésta se obtiene por medio de la gracia de Dios, solamente a través de la fe en Jesucristo. Quisiera que fueran a Gálatas 3:24, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Permítame, por favor. ¿Por qué estaba Pablo dispuesto a enseñar acerca de la justificación? Si estamos hablando de hijos, ¿por qué hablamos acerca de la justificación? Y si estamos hablando de herencia, ¿por qué hablamos de la justificación? ¿Por qué Pablo entra ensalzando el texto hablando acerca de la justificación? Para nadie es un secreto que la herencia es un término legal. Así que si alguien ha recibido aquí alguna herencia, sabe que en términos legales
la herencia es el legado que fue dejado solamente a unos individuos que están vinculados firmemente con aquel que murió. No sé si me hago entender. Es como que nadie más puede recibir la herencia a no ser que haya una firma, un contrato diferente, pero generalmente son los hijos los que reciben ¿qué? La herencia. Esto le da razón a que solamente los hijos de Dios son los únicos que recibirán la herencia en Jesucristo y que pueden gozar de la herencia en Cristo ahora mismo. El hombre es culpable delante de Dios y es por eso que Pablo empieza hablando de la justificación, porque el hombre es culpable delante de Dios. El hombre no debería y no merece ningún tipo de herencia. Antes merece castigo porque es culpable delante de Dios. Mas Dios dispuso que la justificación del hombre sea por medio de la fe en Jesucristo. Y de esa manera ser declarado sin culpa delante de Dios. Y haber recibido el derecho de ser miembro de la comunidad del pacto mediante la fe. Escuchen. Esto es como algo, como cuando alguien dice, wow, qué jugada maestra hiciste. ¿Qué plan diseñaste para poder que tuviesen ellos herencia? Pues sí, el Señor diseñó todo un plan y el plan no empezó dándole herencia a impíos. Empezó dando justificación a pecadores, a impíos, a aquellos que no merecían nada. De manera que en el contexto vemos a Pablo dando claridad de que venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dicho de otra manera, el ayo dejó de ser nuestra niñera. ¿Saben qué significa la palabra ayo? La palabra ayo significa maestro o niñera o el que guía o el que está encargado de custodiar a niños y jovencitos, a cuidar su crianza y educación. Eso significa el ayo. Así que si leemos el versículo 24 de Gálatas 3, dice, de la manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestra niñera, nuestra guía, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Alguien podría decir, pues eso era lo que la ley hacía a través de los mandamientos, que señalaba el orden natural y correcto de las cosas. Escuchen, por favor. Esto lo hemos tocado un par de veces aquí en la iglesia y creo que es necesario que podamos considerarlo de nuevo para poder entender este pasaje. Porque alguien dirá, no, pero es que la ley fue dada a los judíos. Sí, claro, él está escuchen, está hablando a iglesias gentiles, pero les está hablando acerca de la ley judía. Alguien dirá, no, pero es que la ley fue para los judíos, no fue para nosotros. Por supuesto que la ley y los mandamientos fueron dados a los judíos en el Sinaí, los 10 mandamientos. Pero no por eso el pueblo gentil o los otros pueblos dejaron de transgredir la ley. Ellos tenían y gozaban de una conciencia. Dios había puesto el orden natural a todas las cosas. Es interesante porque aquello que nos trajo a Cristo, escuchen esto, lo que nos trajo a Cristo fue darnos cuenta cuán pecadores somos, porque la ley nos hizo saber cuán pecadores somos. ¿Están conmigo? Si no hubiese sido por la ley, entonces yo no sabría qué, cuán pecador soy. Ciertamente, el texto en el versículo 2 del capítulo 4, por favor vayan a ese texto. Si usted nota, voy a leer el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto es interesante.
El versículo 2 cuando dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto nos muestra que la ley se comportó como esos tutores a los que había de obedecer como niños. ¿Cuántos me siguen? Otra vez. ¿Cómo que tutores? ¿Cómo que curadores? ¿Cómo que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo? Esto nos muestra, voy despacio, que la ley, nuestra conciencia, lo que Dios dispuso en el Sinaí, sus mandamientos, sus estatutos, su orden natural y correcto de las cosas, esto se comportó como esos tutores a los que había de obedecer como si fuéramos ¿qué? Niños, hasta que viniese ¿qué? Cristo. Porque la ley a la verdad nos revela lo que somos, nos guía a entender qué es lo que somos. Pablo lo que quiere decir es, aclara que la ley cumplió un propósito. De hecho, por favor, les animo a que vayan a Romanos 7, por favor. La ley cumplió un propósito y aquí en el versículo 12 de Romanos 7 lo dice. La ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ciertamente los judíos, siendo herederos, debían estar sujetos a la ley. ¿Cómo así? Voy a ir un poco para que ustedes me acompañen y no me miren como con los ojos, con los huevos fritos. Miren esto, voy a ir. Miren el versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Ojo con esto. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Se lo va a leer en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no estarán en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Entre otras cosas, esto es interesante. Espero que podamos entenderlo. Entre otras cosas, los judíos debían estar sujetos a la ley para que nada difirieran o se distinguieran de los esclavos. Los esclavos estaban ¿qué? Sujetos a ¿qué? A la ley. Pero los israelitas, los judíos, estaban sujetos a ¿qué? También a la ley. Debían estar sujetos a la ley, aunque eran verdaderos ¿qué? Herederos. ¿Quiénes eran los herederos? Pues los judíos. Pero ellos eran niños porque tenían ¿qué? La ley, y esa ley los guiaba hasta que viniese Cristo, donde estuvieran más maduritos y fueran ahora por medio de la fe ser herederos conforme a la promesa que se le dio a Abraham. ¿Me siguen? Lo anterior, para que Dios tuviese misericordia de todos, porque todos fueron sujetos a desobediencia, como lo dice Romanos 11:32. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Todos fueron sujetos a una ley siendo niños, tanto esclavos como ¿qué? Como los mismos herederos. Pero dice la palabra, los herederos siendo dueños ¿de qué? De todo. Ellos deberían sujetarse ¿a qué? A esa ley. Y es interesante porque escuchen esto, sujetados a la ley, todos iban a transgredir la ley. ¿Sí me siguen? Si todos están sujetos a la ley, todos iban a transgredir ¿qué? Porque eran incapaces ¿de qué? De cumplirla, de justificarse por el cumplimiento de la norma. Así que
Ahora entendemos por qué vino Cristo. ¿Por qué? Por medio de la fe somos justificados, porque no hay ni un esclavo ni un judío heredero que haya hecho o cumplido a cabalidad ¿qué? La ley. Así que el interés de Pablo, y todo esto para que entendamos lo final. Así que el interés de Pablo radica en que los lectores identifiquen no solo la gracia dada al confinar todo bajo la ley, sino que entendamos que fuimos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Otra vez, les doy el texto bíblico. Miren por favor Gálatas 3, 22 y 23. Miren esto que es maravilloso. Por favor no olviden este texto. Por favor este texto colóquenlo en la entrada de la puerta de su habitación, para que no se les olvide. Es maravilloso. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Wow. Todo lo encerró la escritura en pecado, para que la promesa no viniera por ningún otro lado, sino solamente por Jesucristo. Así que debemos creer en Jesucristo para ser herederos de aquellas promesas de Dios. Por supuesto que sí. No hay ningún tipo de herencia fuera de Cristo. No la hay. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Antes que viniese la fe, dice Pablo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Revelada. ¡Wow! ¡Qué cosa esta! Es maravilloso. Escuchen, de manera que todo el que está en Jesucristo por la fe es un hijo de Dios. Tal como lo dice él en la NTV, desde el versículo 26. Mire el versículo 26, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3:26, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí va a aparecer en la pantalla. Miren esto. Pues todos ustedes, recuerden que Pablo está dando claridad de que no es Cristo y la obediencia hacia la circuncisión para entrar en el pacto. Es solo Cristo. Pues ustedes son hijos de Dios, no por la obediencia a la ley, sino que dice que por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y solo por la fe Él nos bendice. Así que como que, hey, yo he hecho mucho por ti, necesito y requiero y reclamo y profetizo, ¿qué debes bendecirme? No. No, porque nosotros no nos ganamos el favor de Dios. Es Dios dándonos su favor por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 27 dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Wow. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo, versículo 29, son verdaderos hijos. Solo los que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece ¿qué? A ustedes. ¡Wow! Mire familia, a mí esto me da tanta esperanza. Yo digo, qué maravilloso has hecho con nosotros, conmigo. Me has dado una fe. Y no solamente me has salvado de la condenación eterna, sino que me has dado esperanza y ahora puedo vivir confiado en tus promesas. Wow. Por lo cual lo señaló
Lo señalado por el Padre ya es. Pues vino el cumplimiento del tiempo. Miren el versículo 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, no es cuando ha de venir el cumplimiento, no. Pablo estaba seguro que el tiempo ya estaba ¿qué? Cumplido. Ya estamos en esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Así que, escuchen, una manera del por qué Pablo entendió que ya era el tiempo fue porque Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Están conmigo? ¿Cómo? Bueno, Pablo, ¿y tú por qué sabes que ya es el tiempo? Por una razón, porque ya murió el Mesías, ya resucitó el Hijo de Dios, porque ya todo consumado es. Porque la victoria en la cruz, la victoria sobre el pecado ya se dio. Todo aquel que crea en Cristo podrá tener dominio propio, podrá vencer la tentación, porque en él está el espíritu del Hijo, dice el texto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto no solamente demuestra la humanidad de Jesús cuando se habla de nació de mujer, sino además, y esto por supuesto que aplasta cualquier tipo de doctrina que diga que Jesucristo no vino en carne. Pablo está afirmando lo mismo que afirmó el apóstol Juan en la primera carta, y es contrarrestando aquella doctrina que hablaba de invalidando que Cristo había venido en carne, que muchos gnósticos referían. Así que esto no solamente demuestra la humanidad de Jesús, sino además, escuchen, el sometimiento bajo la ley. No solamente el verbo se hizo carne, sino que la carne se sometió bajo la normativa, bajo la ley, pero no la transgredió. Pero murió inocente, pero fue crucificado sin ningún tipo de mancha, sin pecado alguno, de manera que su sacrificio es ¿qué? Es completo, es suficiente para salvarnos. ¿Cuántos entendemos esto? Mire, ayer estaba dando clases y tocábamos unos temas acerca de la ley. Y lo mismo, como unos huevitos fritos así se ponen los ojos, ¿no? Entender el misterio acerca de la justicia de Dios es una locura. Esto nos anima a vivir esperanzados. Creo que el que entiende la justicia de Dios, simplemente no hay de otra sino vivir con mucha esperanza en su corazón. Él se sometió bajo la ley, escuchen, en lo cual también estábamos nosotros. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Pues nosotros. Así que el Señor que dio la ley se sometió a su propia ¿qué? Su propia ley. Todo lo anterior lo hizo para redimirnos de aquella esclavitud. Ciertamente fue este el ayo que nos trajo a Cristo. Pues de no haber ley, el pecado no hubiese tomado ocasión. Miren por favor Romanos 7. Creo que aquí lo dice muy claro. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice Pablo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto es maravilloso. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Es interesante. Yo sin la ley vivía por un tiempo. Es decir, mientras no conocía la ley, pues vivía. Pero cuando conocí la ley, el mandamiento, ¿qué pasó? Dice Pablo, me mató. ¡Qué maravilla!
revivió el pecado. El pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo vio el mandamiento del Señor no como algo cansón, no como algo, esto tan duro. Pablo vio el mandamiento con una nobleza. Su corazón fue sincero y dijo, wow, la verdad este mandamiento es bueno, es santo, es justo. El problema está en mí. Que cuando surgió el mandamiento, yo me di cuenta cuánto soy pecador. Y entonces morí. Justamente en unos textos atrás dice Pablo en 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea que él sabía que era pecador, y por ser pecador él sabía que le esperaba la muerte. Pero hay algo que ocurre y es maravilloso. En Gálatas 4:5, Gálatas 4, del versículo 4 al 5, regreso al texto. Se muestra que el Hijo de Dios, Cristo, nos redimió a todos los que nos encontrábamos bajo la ley. Es interesante porque esto denota pagar un precio para asegurar liberación. Ayer encontré en el diccionario acerca de la palabra redimió. Si usted nota en el versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuchen, ¿para qué? La respuesta está para redimirnos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto es maravilloso. Escuchen, nosotros que nos encontramos bajo la ley, Él se puso bajo la ley y Él mismo cumplió ¿qué? La ley para librarnos de la condenación misma de aquellos que estamos bajo la ley. Es interesante porque esto denota pagar un precio. La expresión redimió es pagar un precio para asegurar liberación. Esto me llamó la atención. Porque cómo el Señor iba a estar tan seguro de que somos suyos. Porque nos compró. Porque pagó un precio por nosotros. Él aseguró nuestra liberación con su muerte. Dicho de otra forma, Él pagó lo exigido para liberar la opresión. ¿Pagó qué? Lo exigido. Y lo exigido por Él mismo. Él exigía un sacrificio ¿qué? Perfecto. Y un sacrificio perfecto fue lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Él entonces nos liberó de la opresión, de la esclavitud o de otro tipo de obligación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso lo dice en Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, qué amor tan grande, familia, nos sacó, nos liberó de la maldición y ahora nos bendijo. ¡Qué locura! Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow. Es interesante pensar en la estrecha relación entre redimir y adoptar. Miren por favor el versículo 5 de Gálatas 4. Gálatas 4:5. No solamente nos redimió a todos los que estábamos bajo la ley, sino que hay algo mucho mayor. Y es que nos adoptó ¿qué? Nos recibió como hijos. ¿Qué cosa? Dios nos compró a precio, 1 Corintios 6:20, y nos llamó
para ser nuestro Padre, Mateo 6:19. Ahora, todos podemos, quienes somos hijos, podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es nuestro Padre, a Él nos referimos. Él no nos va a dejar. Considerando Juan 14:18, por favor, miren ese texto. Juan 14:18. Miren por favor ese texto. A los discípulos Jesús les dijo algo. ¿Y les dijo qué? No los dejaré huérfanos. Escuchen, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? A quienes habían creído en Él. A los discípulos. Escuchen, estos hombres por la fe en Jesucristo habían sido ¿qué? Adoptados como hijos. Lo que Cristo les está diciendo a los discípulos es: ustedes, si yo siendo padre para ustedes, nunca los voy a dejar como si fueran unos huérfanos. Y esto es muy esperanzador. En el contexto, Jesús está diciendo: me tengo que ir, me voy a morir, mas vendrá el Consolador. Y todo el mundo se preocupa. Todo el mundo dice: ven, pero si te vas y Jesús les dice, no les dice como que yo no los voy a dejar de adoptar, no, porque ya los había adoptado. Lo que Jesús les dice es: yo no los voy a dejar huérfanos, como quien dice, no los voy a dejar sin padre, porque ustedes no porque se lo hayan ganado, sino porque yo quise traerlos a mí y adoptarlos. ¿Cuántos me siguen? No los voy a dejar huérfanos. Hace poco una persona conocida tuvo un accidente, les conté. Una buseta se fue al río Magdalena, murió el papá de los niños. Y hace poco se informó también que la mamá, que estaba en cuidados intensivos, también falleció. Estos niños quedaron huérfanos, sin padre. Y usted sabe que un niño sin padre pues está sujeto a lo mejor a personas que puedan ¿qué? Adoptarlos, ¿sí? Pues Jesús aquí le está diciendo a los discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, pero nunca me olvidaré de ustedes. Esto me da tanto ánimo a mí. No hay posibilidad de olvido por parte de Dios Padre para aquellos que han sido adoptados como hijos. Si usted vive circunstancias en la vida y usted es un hijo de Dios, no hay posibilidad alguna que el Señor esconda su rostro y no venga a socorrer tu vida. Él viene por ti, Él es tu Padre. El problema no está en Él, el problema es si somos hijos de Dios. No hay posibilidad alguna que Él nos olvide, que Él nos rechace, pues Él nos ganó y nos compró a precio. Pablo entendió esto y lo vemos en Filipenses 3:12. Cuando Pablo dice: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Eso lo vimos hace 8 días. Pablo estaba empeñado en corresponder de manera diligente y responsable, caminando hacia la santidad y la pureza. El buen testimonio, indudablemente la redención de Cristo, que Cristo nos ha dado, radica en que Dios nos quiso para sí. Dígale que está a su lado: Dios nos quiso para sí mismo. Esto no fue que usted se lo ganó en un paquete de Cheetos. Dios te quiso para sí mismo. Él quiso venir a buscarte. La adopción es una realidad en la vida del creyente en Jesucristo. Pues luego de un proceso legal, una persona recibe a otra para vincularlas en su familia y le confiere privilegios y ventajas. Esto es maravilloso, además de responsabilidades que corresponden a los hijos de la familia. Esto ha sucedido en el Evangelio. Cuando vemos en Efesios 2, versículo 11 al 13, nosotros andábamos errantes en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, sufriendo.
en los baches de la vida, las circunstancias que nos agobiaban, pero vino Cristo. Y más allá de enseñarnos a vivir en las circunstancias, nos dio una herencia. Ahora gozamos de ella. Caminamos en pos de Él, con gozo, llenos de paz, confiados, esperanzados, salvos, dando testimonio, glorificando su nombre. Por favor, vuelvan a Gálatas 4, y miren el versículo 6. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿No les parece que este texto es como una tras otra? Como un regalo tras otro. Todo el tiempo el Señor nos está dando. No solamente vino a cumplir, a nacer bajo la ley. Vino a redimirnos. Ahora nos adoptó como hijos. Ahora nos dio su Espíritu. Wow. El cual clama Abba Padre. En el versículo 6 se nos asegura que como hijos de Dios se nos da en nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Así que todo cristiano debería considerar que el mismo Espíritu que sostuvo a Jesucristo en el caminar en esta tierra es el mismo Espíritu que los creyentes tienen, que se les derrama. Así que si Cristo fue pacificador, nosotros deberíamos ¿qué? Ser igual. Si cuando vino la tentación, el Señor Jesucristo supo enfrentarla, nosotros deberíamos ¿qué? Porque tenemos a su Espíritu. Él nos santifica en su palabra. Esto es maravilloso, pues nos da esperanza, nos permite vivir dependientes cuando escuchamos que el Espíritu mismo clama Abba Padre. El Padre nuestro entonces ahora cobra sentido. Hablando del Padre nuestro, esta oración no es simplemente una mera confesión allí. Esto es una vida y esta es la misma vida del creyente. Es un clamor constante y dependiente de: te necesito, eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Dame el pan de cada día. Ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Sin lugar a duda, en el versículo 7, ahora, si usted pasa a ese verso, cuando dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto nos permite hacer una distinción entre dos grupos, entre esclavos y herederos. El texto firmemente nos dice: ya no eres esclavo. Así que habrán unos que serán esclavos. ¿Esclavos de qué? Aquellos esclavos de sus propios deseos, de su propio pecado. Esclavos de esa guía que requiere la ley para que ellos mismos sean confrontados de cuán pecadores son. Justamente porque no han muerto a sus propias pasiones, son esclavos. Porque no hay arrepentimiento de sus pecados, porque no han dejado de amar este mundo, porque se jactan de sus propias obras como aquellas que alcanzarán para redención. La potestad de ser hechos hijos de Dios solo puede venir por medio de la fe en Jesucristo. Dicho esto, el heredero de Dios, escuchen, es aquel que ya goza de la bendición de Dios. Hay un obispo, en Facebook se hace llamar así, me parece que ha colocado, lo que he visto, cosas interesantes. Posteó una vez algo y dice de la siguiente manera: no esperes ni pidas lo que ya posees en Cristo. Conoce tu testamento, tu herencia y plenitud de vida en Él. Quisiera finalizar con unas conclusiones. La primera conclusión: Él nos bendijo justificando nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Él nos bendijo justificando nuestras vidas
por medio de la fe en Jesucristo. Pues ninguno de nosotros puede justificarse por sus obras. Él nos bendijo justificando nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Pues ninguno de nosotros puede justificarse por sus obras. Número 2. Nos bendijo cuando nos redimió a todos los que estábamos bajo la ley. Nos compró. Nos hizo suyos. Tremenda bendición. Y nos bendijo cuando nos redimió a todos los que estábamos bajo la ley. Y lo hizo para que fuésemos como aquel hombre del huerto, creado a su imagen y semejanza. Ahí va a aparecer en la pantalla lo que les estoy hablando. Nos bendijo cuando nos redimió a todos los que estábamos bajo la ley. Y lo hizo para que fuésemos como aquel hombre del huerto, creado a su imagen y semejanza. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Ese propósito lo encontramos en Colosenses. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, cuando dice en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, escuche, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El gran propósito de Dios es que el hombre sea semejante a aquel hombre del huerto, aquel primer, a Cristo. Y si somos semejantes a Cristo, pues somos semejantes a aquel hombre que ha sido creado. Número 3. Él nos bendijo cuando nos adoptó como sus hijos para participar de su herencia y ser coherederos juntamente con Cristo. Él nos bendijo cuando ¿qué? Cuando nos adoptó como sus hijos para participar de su herencia y ser coherederos juntamente con Cristo. Número 4, nos bendijo dándonos su espíritu para rogar al Padre. Nos bendijo dándonos su espíritu para rogar al Padre. Por supuesto que Él nos dio su espíritu para nosotros glorificar su nombre, vivir vidas piadosas, guardar testimonio, no afanarnos, hacer su voluntad, escuchar su voz, ser obedientes, amar, cumplir sus mandamientos. Y número 5 y último, nos bendijo dándonos herencia entre los santificados. Y con esto termino. Último texto, Hechos 26. Hechos 26, versículo 15 al 18. Él nos bendijo dándonos herencia entre los santificados. Así que ya hay unos santificados. Y el Señor nos dice, dándonos herencia entre ellos, con ellos. El apóstol Pablo está relatando su conversión. Y es interesante porque él, en el versículo 15, vamos a leerlo, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está relatando el momento en que él conoció al Señor, en que el Señor le salió al encuentro. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, le dijo el Señor a Pablo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18, último, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Escuchen, ¿cuántas veces aparece el para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que abra sus ojos, número 1, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, número 2, y de la potestad de Satanás a Dios, número 3, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow. Este fue lo que el Señor comisionó a Pablo. Y luego lo que Pablo le diría a Timoteo, lo que Pablo dejaría en sus cartas plasmado, que los ministros y que todos aquellos que enseñamos el evangelio deberíamos persuadir a toda criatura. ¿Para que abran qué? Para que se conviertan de sus pecados, para que abran sus ojos, para que gocen de la herencia entre los santificados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La gran pregunta, ¿eres un hijo de Dios? Y si hijo, entonces ¿qué? Heredero. Heredero de todas las promesas de Dios. Dios estará contigo. Si no eres un hijo, deberías considerar el arrepentimiento para el perdón de pecados, la conversión que nos lleva de las tinieblas a la luz. No es posible que en la iglesia se hable de promesas mutilando la cabeza que es Cristo. Desde los púlpitos vienen las personas, muchos predican y dicen: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vayan a casa, el Señor es su pastor y nada les faltará. ¿Por qué deberíamos estar tan seguros? ¿Por qué no predicamos a Cristo? Deberíamos poner una condición, y es que si Cristo no es nuestro Señor, el Señor no será su pastor. Y su diestra de justicia nunca te va a socorrer. Porque Dios fue bueno todo el tiempo. A lo mejor alguien podrá decir: no, es que Dios me bendice. Pero no hay una bendición que mutile el conocer a Cristo. Todo lo demás es pura misericordia del Señor, con el fin de que conozcamos al Señor Jesús. Así que no hay forma de ser bendecido si no estamos ¿qué? En Cristo. No hay manera. Yo creo que cuando usted salga por estas de la iglesia, debería considerar esto. El problema no es Dios, que cumpla sus promesas. El problema es si somos hijos de Dios o no. Dios les dio la potestad de ser hechos sus hijos a todos los que le recibieron. Juan 1, 12 y 13. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Si somos hijos de Dios, familia, seamos diligentes, responsables en nuestra manera de vivir. Escuche, y no vaya en la vida con temores. Confíe. Roguemos al Padre porque Él está atento a nuestras oraciones. Es nuestro Padre. Él nos adoptó. Qué maravilla. Qué esperanza. Dios es bueno. Vamos a orar. No se pierdan las predicaciones continuas para que podamos profundizar más en este tema. Señor, estamos muy agradecidos contigo. Cuando leemos tu palabra es simplemente vemos una gracia inmerecida. Nosotros
Nos has dado a nosotros a conocer la ley, nos acusas por medio de ella, nos expones el pecado. Pablo